Entonces, de alguna manera, todo lo que tenía que ver con literatura transita por el camino solamente del pensamiento cristiano. Entonces, cuando surge el Renacimiento, que es una apertura, digamos, y un alejamiento lento hacia el proceso de la modernidad, comienza a transformarse un proceso de la escritura. ¿Por qué? Porque hasta fines de la Edad Media, la escritura oficial, el idioma oficial que se utilizaba para expresar cualquier idea, era el latín. ¿Sí? Entonces, las lenguas que ellos consideraban que eran bárbaras, ¿sí? No tenían acceso, digamos, masivamente al público que podría leer ese material. Entonces, ¿qué pasa? Con la Reforma Protestante de Lutero, que él justamente, por querer cambiar la manera en cómo se estaba transmitiendo los conocimientos de la Biblia, él decide traducir del latín no al alemán oficial que hablaban los aristócratas, sino al alemán vulgar que hablaba el pueblo. Entonces, de esta manera, él como otros autores, el Dante también va a hacer lo mismo, empiezan a traducir las grandes obras de la literatura clásica a las lenguas vulgares. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La gente del pueblo puede empezar a tener acceso a poder leer ese material. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había escuelas, o las escuelas solamente eran para las familias ricas. Entonces, de esta manera, a partir del Renacimiento y la Edad Moderna, el conocimiento que había concentrado la Iglesia Católica empieza a democratizarse. Empieza la gente común y corriente, como nosotros hoy en día, en poder empezar a aprender a leer. Y para esto, como en el caso de Lutero y Dante, van a ser estos autores que se preocupan y pelean en el sentido de tratar de instalar y traducir del latín y del griego clásico a las lenguas vulgares, en el sentido vulgares, las lenguas cotidianas, digo, ¿no? O sea, la palabra vulgar hoy tiene una connotación peyorativa, pero en realidad quiere decir algo común, ¿sí? Exacto. Entonces, empezamos a tener acceso a esa información y en el Renacimiento y durante la Edad Moderna hay un reflorecimiento de la literatura, ¿sí? Un florecimiento en el sentido de que estos nuevos autores no solamente se van a abocar a leer a todos los clásicos greco-latinos y de la Edad Media, sino también a observar la realidad que se estaba viviendo y a plasmarlas en todas esas historias. ¿Sí? Entonces, va a decir así: el romanticismo que recogió las tradiciones de la poesía medieval había proclamado la primacía de la pasión y reducido toda pasión al amor. Me sugirió el concepto de sensualismo como centro de la vida humana. ¿Sí? O sea, lo que nos está diciendo acá es que en la antigüedad el amor y la pasión iban por caminos distintos. ¿Sí? Eran maneras de expresarse totalmente distintas. ¿Qué pasa? Justamente con la Edad Media, ¿sí? Donde se tiene que reprimir todo sentimiento y expresión a través de la carne, porque lo que se va a tratar de buscar es elevar al espíritu, ¿sí? Porque cuando más nos elevemos espiritualmente, vamos a tener posibilidades de poder acceder al cielo, ¿sí? A la parte celestial, y si no, bueno, el infierno nos condenará. Entonces, hay un cambio de posición en la subjetividad, en el desarrollo de lo espiritual. Entonces el Renacimiento viene a romper con todo esto, donde se recupera la idea de la importancia que va a tener el cuerpo, ¿sí? No solamente el espíritu, sino también el cuerpo. Porque la idea del Renacimiento y de la modernidad es que tenemos que tener la capacidad, los seres humanos, de construir ese paraíso que está en el cielo también en la tierra. ¿Sí? Entonces, el hombre, el ser humano, comienza a apropiarse de su cuerpo. Por eso
toda la obra artística del Renacimiento es una exposición del cuerpo humano, ¿sí? Los desnudos, las distintas porciones del cuerpo, ¿sí? Y en ese sentido volvemos a la época clásica de los griegos, ¿sí? Entonces la literatura se va a encargar de expresar a través de la escritura y de las letras justamente la importancia que empieza a tener el cuerpo como lugar de la existencia del yo, o sea, como individuo, ¿sí? Por supuesto que esto va a traer muchos problemas en el sentido de la relación con la Iglesia, pero lo que empieza a suceder es justamente esto, que los grandes poetas de la época empiezan a dar cuenta de que, retomando la idea antigua de los griegos, de que las enfermedades orgánicas, en muchos casos, la causa no está en lo puramente orgánico y en el cuerpo, sino en el espíritu. ¿Sí? Y ahí retoman también la idea de que la palabra, ¿sí? Pero que no es cualquier palabra, sino justamente la palabra poética, aquella palabra que tiene el poder de decir la verdad de lo que le está pasando al espíritu, ¿sí? Es con la que ellos van a empezar a trabajar y en sus propias experiencias personales empiezan a dar cuenta de que pueden expresar eso que la enfermedad orgánica o la alteración del órgano no lo puede decir, porque es un malestar del espíritu, ¿sí? Sobre este nivel de represión o de censura que la religión cristiana en este caso va a imprimir sobre la vida de los seres humanos, es donde los poetas del Renacimiento y la modernidad van a empezar a sacar a luz. Por eso Freud dice, ¿no? Cuando habla que para él la literatura es catarsis, la literatura cura. ¿Por qué? Porque cura por la palabra, o sea, la palabra poética. Y cuando hablamos de palabra poética, nos estamos remitiendo fundamentalmente a la época del mito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el mito justamente es un estado donde el ser humano de aquella época era pura pasión, pura emocionalidad, pura sensación, ¿sí? Y cuando el hombre empieza a expresar esto y de alguna manera a organizarse en comunidad, es la necesidad del grupo humano de crear la palabra. Por supuesto que esto tiene un proceso de miles de años. Pero ¿cómo sucede esto? Sucede a partir de que al único ser animal sobre este planeta, a diferencia de otros animales, por un proceso morfológico de su sistema nervioso, a este único animal, que después va a hablar, cuando nace con lo que se le va a llamar el lóbulo prefrontal. ¿Sí? O sea, el lóbulo prefrontal lo tenemos acá adelante, que es un área del cerebro único en este individuo, en este ser, donde está alojado las funciones que después van a desarrollarse, que es para el lenguaje oral y para el lenguaje escrito. O gran misterio sin respuesta. Entonces, este animal que descubre, no es que descubre, nace con estas posibilidades, se vuelve bípedo, le quedan las patas delanteras libres y puede empezar a transformar lo que van a ser las patas en manos. Y junto con las manos, con el desarrollo del cerebro, del lóbulo prefrontal, digamos, nace el mito, por ejemplo, de Prometeo o el mito de Adán, ¿sí? En el sentido de que por desobedecer a los dioses o al dios, es arrojado del paraíso. Entonces Dios, en el caso de Adán, le va a tener que dar la capacidad de la técnica. O sea, vas a tener que trabajar y con el sudor de tu frente ganarás el pan. ¿Sí? Porque en estado de animal, el animal no necesita trabajar. En el caso de Prometeo, la historia es lo mismo, en el sentido de que él es un semidios que ve que los seres humanos se mueren de hambre. Entonces él decide robarle a Zeus justamente el poder del fuego, y a través del fuego él le enseña a estos seres humanos la técnica de poder empezar a elaborar sus propios alimentos. Se supone
supone que es cuando el hombre descubre el fuego y aprende a cocinar las carnes. ¿Sí? Entonces, cuando Zeus se da cuenta de esto, lo castiga y lo condena. Pero ya para eso era tarde porque el hombre ya había recibido el conocimiento de la técnica. Y con la técnica se supone que el hombre, la raza humana, se vuelve soberbia, ¿sí? Vanidosa, y se quiere transformar en un dios. ¿Sí? Entonces los mitos vienen a hablar de esto, la literatura viene a hablar de esto, ¿sí? Esa lucha constante entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Y en el medio de todo esto, con la técnica, aparece la palabra. ¿Sí? Pero la palabra poética va a tener una relación directa con la palabra sagrada del mito, que es la palabra de los dioses. ¿Sí? Y que la van a recibir los brujos, los chamanes, y después van a derivar, por supuesto, en los sacerdotes. ¿Sí? Porque ellos, de alguna manera, heredan ese poder de la palabra y con esa palabra pueden curar. ¿Sí? Entonces, aislando, tiene que ver con esto que voy comentando. Y después, como dije al principio, soñar soñamos todos, o sea, en esta etapa, la relación entre sueño y poesía es como que está todo junto, o sea, no hay adentro ni afuera, no hay realidad externa ni interna, sino que está todo junto. Entonces, con Aristóteles, antes de Aristóteles lo que se pensaba era que el sueño, cuando se producía cuando una persona se va a dormir, era algo que al ser humano le bajaba del cielo porque era un mensaje de los dioses. ¿Sí? O sea, el cuerpo del humano era un receptáculo en el cual el sueño se introducía, ¿no? Entonces el hombre recibía ese sueño y quien recibía el sueño de alguna manera era un elegido de Dios. Porque en ese sueño había un saber que era el de los dioses. ¿Sí? Entonces Aristóteles va a venir y se va a plantear lo opuesto. Va a decir, no, en realidad el sueño es algo que se produce dentro del cuerpo del soñante. Entonces cambia la manera de pensar el sueño y ya desde el momento de Aristóteles se empieza a pensar el sueño que sí, tiene un saber, pero que es un saber del orden de lo espiritual, del orden del ser. ¿Sí? Entonces, Aristóteles es uno de los filósofos fundamentales, una de las columnas vertebrales de la cultura y del pensamiento occidental. O sea, todos estamos atravesados en ese sentido por esa manera de pensar. Y el otro gran maestro del pensamiento justamente va a ser Platón, ¿sí? Que Freud va a decir lo siguiente. Bueno, sigo con el tema de... Bajo la influencia de los novelistas naturalistas, yo di del amor una interpretación menos sentimental y mística. El erotismo abrazado al deseo humano. O sea, vuelvo después sobre Aristóteles, ¿no? En el sentido de que el erotismo, justamente en la Edad Media, antes de la Edad Media tenía como una expresión directa. ¿Sí? La relación sexual, el deseo sexual, digamos, separado, digamos, de lo que tenía que ver con el amor. ¿No? El erotismo relaciona el placer y el goce, ¿sí?, de los amantes, pero no tenía nada que ver con el amor. Eran dos cosas totalmente distintas. El cristianismo o la religión monoteísta viene a unir esta idea, ¿sí?, del erotismo con el amor. Por eso, acá digo, el erotismo abrazado al deseo. Y el deseo también tiene que ver justamente que no está en relación al tema del amor, sino el hecho de satisfacer ese deseo de ser amado o de amar, que no necesariamente para Freud tiene que pasar por el acto genital, ¿sí?, sino que también tiene que ver, justamente después vamos a ver en el mito de Narciso, con una relación de identificación, objeto-sujeto, pero no en relación al amor, sino en relación a lo erótico, a lo sensual y a la sensibilidad. ¿Sí? Perdón, ¿quieren preguntar algo?